Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en este espacio Más cerca estoy. Hoy tenemos la continuación de un tema sumamente importante. En muchos aspectos estuvimos abordando en la primera presentación del tema el espiritismo moderno, pero quedaron varias áreas, varios aspectos y fenómenos que se dan en el tiempo actual que no tratamos y que vamos a ver hoy también a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy será muy importante los detalles que tenemos que compartir en ese sentido y el aspecto que hemos de enfocar también. También al final estaremos respondiendo algunas inquietudes, algunas preguntas que le surgen justamente al escuchar el estudio de la palabra en este sentido. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor, por el espacio que nos das en esta hora para compartir tu verdad y para clamar delante de ti, pidiendo misericordia de lo alto en casos específicos, en asuntos de salud, en asuntos de planes, proyectos, de fortaleza espiritual en otros, en casos de familia, algunos de los hijos, el esposo, la esposa, alguna situación particular. Cada uno de los nombres y familias que hemos mencionado, Señor, queremos que le asistas en una forma especial en estos momentos. También que le llenes de seguridad y que la fe que crezca en ellos al escuchar tu palabra se fortalezca día a día. Gracias también por cada amigo y hermano que está conectado y dispuesto a recibir la instrucción divina proveniente de tu palabra, oh Señor. Ruego, Señor, también por aquellos que hoy te ofrecen la gratitud por haber respondido a sus peticiones para que eso sea un afianzamiento mayor de su fe y también, Señor, su testimonio fortalezca la fe de otros. De igual manera también aquellos que están de cumpleaños hoy, te ruego, Señor, que le sigas dando vida y salud acorde a tu voluntad. Abre nuestro entendimiento y guíanos con tu Santo Espíritu al estudiar este importantísimo tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí. Hoy, como ya hemos anticipado, el estudio lleva por título El espiritismo moderno en la segunda parte. Espiritismo moderno en la segunda parte hemos de estudiar a la luz de la santa palabra de Dios. Y antes de abordar algunos aspectos interesantes de cómo llegan hoy los demonios a través de diferentes medios y situaciones a familias, a personas particulares, cómo pueden venir de manera voluntaria por la persona o de manera involuntaria para dominar a la persona aún en contra de su voluntad. Todo lo que tiene que ver con las prácticas que se tornan hoy como comunes y actividades muy aceptadas hasta por la sociedad y hasta por grupos religiosos y otras que pudieran estar atentando incluso contra la misma iglesia. Todo eso lo vamos a ver en esta segunda parte del tema del espiritismo moderno. Vayamos en nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 19, versículos 2 y 3. Isaías, capítulo 19, los versículos 2 y 3, donde el Señor habla acerca del mecanismo que utilizaría para de alguna manera enjuiciar, para retribuir con juicio a Egipto que llegó a dominar a su pueblo y que en algún momento también pues atentó contra lo que era la libertad de esta nación que Dios había liberado justamente con mano poderosa y brazo extendido. Mira lo que dice la palabra. Escucha Isaías capítulo 19 versículos 2 y 3. Dice el Señor: levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y vamos a ver por qué se levantaban unos contra otros y hasta el mismo pueblo contra sí mismo, ciudad contra ciudad, familia contra familia. Veamos el mecanismo que el Señor iba a utilizar. Dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus ídolos, y a sus hechiceros, a sus evocadores y a los adivinos,
Note el mecanismo que Dios iba a utilizar justamente para que no tuviera que intervenir la mano de otro pueblo para destruirlo, cómo ellos se iban a dividir, cómo estarían unos contra otros, justamente hasta destruirse en forma total, y todo esto producto de consultar a los hechiceros. ¿Cuántas familias hoy en día? ¿Cuántas familias? Y sí hemos recibido justamente las inquietudes, las preguntas, las consultas directas para algunos casos de personas que en medio de su familia se encuentran hoy en día divididos, pero no divididos simplemente porque uno cree una cosa y otro otra, lo cual sería algo normal, sino en una enemistad acérrima, producto de que uno de los dos grupos ha estado practicando la hechicería y el diablo, claro, ha querido dominar a todos. Y uno de los trabajos especiales que hacen los hechiceros, los evocadores, los adivinos, como dice allí, es justamente poner a la persona contra su prójimo, como dice el texto, que el Señor en el juicio que haría contra Egipto, esto le iba a ocurrir. Lo primero que muchos hechiceros, cuando van a ser consultados por los incautos, normalmente le dicen: mira, hay alguien que te quiere hacer daño. Y eso hace que la persona inmediatamente se recoja y que comience a analizar a ver quién fue que no lo saludó en el trabajo, en el vecindario, quién fue que a lo mejor lo miró mal o quién hace días que no lo saluda, para en su mente inmediatamente idealizar que posiblemente esa es la persona. Y claro, como ahora va a haber una actitud hostil hacia esa persona que se ideó en su mente que era producto del consejo del hechicero, entonces la otra persona también lo notará raro. Y aunque no tenía nada en contra de él, ahora se tornará, porque tendrá evidencia. A toda acción le corresponde una reacción en sentido opuesto, como dice esa ley de Newton. A todo estímulo le corresponde una respuesta, como sabemos también. Así que es un mecanismo para dividir a las personas hasta que sean destruidas. Familias enteras han perecido en este tipo de actitud. Y por eso el Señor, temprano en la historia, como lo que nos dice Levítico, capítulo 19, mira lo que dice Levítico en el capítulo 19, Levítico es el tercer libro del Pentateuco, y en el capítulo 19 de Levítico encontramos el siguiente consejo de parte del Señor, que más que un consejo es una orden, y así hay que entenderlo, así hay que asumirlo. No es algo opcional, como si fuera sencillamente un consejo. Mira lo que dice el Señor aquí en Levítico, capítulo 19, versículo 31 primero. Luego vamos a ver otro versículo de ese mismo capítulo. Dice Levítico, hablando el Señor, Levítico 19, 31, lo siguiente: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. De esa forma el Señor firma lo que está diciendo allí. Y mire lo que en el versículo 26 nos dice, que arroja mucha luz a esas prácticas que hasta el día de hoy se verifican en medio de nuestra sociedad. Dice el verso 26, no comeréis cosa alguna con su sangre. Sabemos que parte de las prácticas espiritistas hasta el día de hoy, en la que participan personas, muchas de las cuales son personas consideradas como muy intelectuales, personas consideradas como muy encumbradas en la sociedad, ya sea por el aspecto político, social, en la clase a la que pertenece, o por el nivel en que se encuentra en una determinada empresa. Y muchos que son héroes del deporte también practican algunas de estas cosas, yendo a sesiones de hechicería espiritistas, donde sacrifican aves y donde a veces pues las sacrifican en el acto, y muchos de ellos participan incluso bebiéndose así directa la sangre de esos animales en prácticas y rituales espiritistas de hechicería, y muchos de ellos de manera desvergonzada incluso hasta lo graban y lo suben a las redes, lo cuelgan en los diferentes sitios y páginas, y otros pues sencillamente toman la fotografía en el acto como queriendo demostrar que están recibiendo algún poder. Y claro, si reciben un poder es de parte del diablo. Por este tipo de práctica, mira lo que el Señor prohíbe, dice: no comeréis cosa alguna con su sangre, no seáis agoreros ni adivinos. Hemos recordar, como explicábamos la vez pasada, cómo agorero viene del ágora, que era el nombre antiguo que se le daba al horóscopo. Todo esto está siendo prohibido por el Señor. Y en Zacarías capítulo 10, versículo 2, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento.
Zacarías capítulo 10, mira lo que nos dice la palabra en este texto importante. Zacarías capítulo 10, específicamente en el versículo 2. Nota lo que nos dice la revelación sobre este aspecto y este tema que estamos tratando, lo referente al espiritismo moderno. Dice Zacarías 10:2, porque los terafines, está haciendo alusión a unas estatuillas pequeñas que se utilizaban como ídolos. Inicialmente los terafines tenían otro uso, y era que quien lo tenía en su poder era poseedor de la herencia. Eran estatuillas como ídolos, pero el valor mayor era un valor legal con relación a la posesión de una herencia. Pero luego, como todo tipo de estatuillas e imágenes, se le dio el uso idolátrico, la práctica idolátrica. Debemos recordar cómo Jacob, cuando huía de Labán, fue interpelado por él porque le dijo: tú te llevaste mis terafines. Muchas versiones modernas dicen: te llevaste mis ídolos, pero eran terafines. Y el problema era ese, básicamente, que con eso en su poder pudiera luego regresar a reclamar la tierra, y más que se iba con sus dos hijas. Por eso el pacto que ellos hacen después que no aparecen los terafines, porque estaban debajo de Raquel, donde ella estaba sentada en su montura, es donde ellos hacen un pacto que ninguno traspasaría ese límite. Ni yo pasaré allá a reclamar o a hacerte daño, ni tú pasarás a este lugar. Pero los terafines llegaron luego a ser parte de la práctica idolátrica, y dice el Señor: porque los terafines han dado vanos oráculos, vanas predicciones, vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, dice el Señor, y han hablado sueños vanos. Y vano también es su consuelo. Cualquiera que quiera encontrar esperanza o consuelo allí es totalmente algo vano. Y el Señor explica la razón allí. Noten en la segunda carta a Timoteo, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, recordando que fue la última carta que escribió el apóstol antes de ser sacrificado por la verdad. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 8, recuerda algo interesante, por lo que vamos a entender a qué se debe el primer texto que leíamos, donde Dios hablaba de un juicio a Egipto, relacionándolo con esto de la hechicería y de la magia. Vamos a entender por qué. Segundo libro o segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 8. Mira lo que refiere aquí. Y de la manera que Janes y Jambres, la mayor parte de las personas, cuando escuchan estos nombres o los leen en la Biblia, no saben de qué se trata. Janes y Jambres eran los dos hechiceros, ¿sí? Dos hechiceros de Faraón que enfrentaron a Moisés. Y todo lo que Moisés hacía por el poder de Dios con el toque de la vara, estos hechiceros, que algunas versiones le llaman magos, estos hechiceros replicaban de alguna manera con sus artes y con lo que tenía que ver con su hechicería. No eran actos reales, pero sí actuaban sobre la mente y la visión de todo el que estaba en el escenario para hacerle creer de que estaban ellos haciendo ciertas apariciones. No significa que con poder sobrenatural el diablo a través de sus agentes no haga ciertas obras que no tienen explicación desde el punto de vista humano. Sin embargo, en este caso sabemos que usando de la atmósfera satánica, hechizando el ambiente, ellos hacían creer. Era una especie de hipnosis colectiva. ¿Cómo lo sabemos? Una de las razones es lo que vamos a ver en breve en el libro de Éxodo, que ellos, dice el relato, que replicaron. Y vamos a ver que Satanás no tiene poder para hacer eso, entre las cosas que no puede hacer, aunque puede desplegar mucho poder. Así que, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, repito, eran los dos hechiceros que servían a la corte de Faraón cuando Moisés fue a libertar al pueblo. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Justamente el que practica la hechicería, como lo hicieron Janes y Jambres o en cualquier otra modalidad de la que presenta el espiritismo moderno, lo que está resistiendo es la verdad, porque la verdad bíblica delata, denuncia y realmente muestra cuál es el verdadero carácter de esas prácticas y de quienes le siguen. Hombres corruptos de entendimiento, dice Pablo, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán adelante, eso no le va a prosperar, porque su insensatez,
su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos, a la de Janes y Jambres. Veámoslos en plena acción a estos dos hechiceros antes de pasar a ver lo que ocurre hoy en día en ese sentido. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Ahí estaban Janes y Jambres y allí no se mencionó el nombre de ellos, pero entonces Pablo luego sí lo menciona de manera clara. Libro de Éxodo, segundo libro del Pentateuco, segundo libro de la Biblia también, capítulo 7, específicamente veamos el versículo 11. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Notemos lo que ellos reproducen aquí con sus artes mágicas, con su hechicería, y que logran hacer ver a todo el que está allí. Dice la palabra, Éxodo 7, 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Y aquí estaban ellos dos, estos dos que luego resalta el apóstol Pablo, Janes y Jambres, hechiceros de Faraón. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué fue lo que hicieron? Verso 12. Pues echó cada uno su barra, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las otras varas de ellos. Note lo interesante. En el mismo texto está la explicación. Dios sí tenía el poder, y lo hacía por medio de Aarón y Moisés, de convertir una vara en una serpiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para dar vida. Es el único que tiene poder para dar vida a un objeto inanimado. Pero el diablo no podía hacerlo a través de sus hechiceros, porque el diablo no tiene poder para dar vida. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Solo el Creador tiene ese poder. Si el diablo tuviera poder para hacer vida, no se imagina usted lo que pudiéramos nosotros ver en este mundo. Pero sí crear el ambiente, hechizar en el momento y crear una hipnosis colectiva y provocar esa ilusión óptica. Por eso mire lo que dice. Dice que los hechiceros, Janes y Jambres, convirtieron también las de ellos en culebra. Pero dice, mire lo que dice la palabra, que la de Aarón, la vara de Aarón, devoró a la vara de ellos. De ellos realmente lo que había era una ilusión. Y por eso fue capaz la de Aarón, convertida realmente en serpiente, de transformar entonces y comerse a estas que tenían los hechiceros. Es lo mismo que ocurre, amigos y hermanos, si usted entra a un circo. Si usted entra a un circo, usted va a ver que todo lo que dicen allí va a ocurrir. Si le dicen vamos a aparecer un carro, usted va a ver que aparecerá un carro. Y hay personas que dicen, es solo una ilusión, es una proyección, es un holograma, tienen diferentes interpretaciones, sobre todo en esta parte de la historia humana, donde hay la tecnología, tiene tantos avances. Sin embargo, le llaman a muchos de ellos, de esos jóvenes que a veces son escépticos, y le dicen, ven para que compruebes. Y el joven comprueba, realmente está ahí, lo toca. Y luego dicen, vamos a desaparecer este carro. Y cuando dicen, vamos a desaparecerlo, de repente dicen algunos, van a hacer creer que lo desaparecen, pero sigue ahí. Y llaman a unos cuantos de esos incrédulos y le dicen, ven para que vea. Y no está ahí. Así que definitivamente, de forma muy interesante, una de las cosas que se crean, ese tipo de hipnosis colectiva por medio de movimientos, de colores y de la música que se utiliza, que también es esotérica, responde al espiritismo, crean ese ambiente y todo el que entra a ese lugar verá todo ese tipo de acción, de aparecer, desaparecer, cortar a alguien por la mitad, luego unirlo, todo eso. Y no solamente el que entra a un circo, el que ve esos actos a través de la televisión, también notará que percibe todo. Y para él va a ocurrir todo. Y no necesariamente es un juego de cámaras, sino que es producto de lo que tiene que ver con esa hipnosis colectiva que producen, como produjeron este grupo justamente en ese tiempo. Ahora, de manera interesante, nosotros vemos hoy en día que ese espiritismo moderno, con esa hechicería, con todos los engaños y con los acertos del enemigo, se presenta de diferentes maneras que vamos a verla, cada una de ellas, aparte de todas las que vimos en la primera parte de nuestro tema, el espiritismo moderno. Hoy la primera que vamos a ver dentro de esas, en la que se muestra el espiritismo y la hechicería, la brujería en todas las formas, es a través de los videojuegos. Sí, a través de los videojuegos. Eso que parece ser un entretenimiento tranquilo, donde no se le estará haciendo daño a nadie, porque cada uno en su cuarto, en la sala de su casa lo practica, aunque otros pueden ir a centros de juego. Miren los principales juegos que en ese sentido
se promueven comúnmente con el daño que incluye cada uno de ellos. Uno de los juegos más populares dentro de los videojuegos en los últimos años ha sido el de los calabozos y dragones, así conocido por aquellos que lo juegan, que lo practican. Y es interesante ver cómo logran una adicción no solo a los adolescentes y los jóvenes, sino a muchas personas adultas. He conocido matrimonios que han tenido que fragmentarse producto de situaciones que han surgido a través de esos videojuegos, donde algunos han quedado hasta con posesión demoníaca luego de penetrar en algunos de esos juegos. ¿Por qué? Porque este mismo de los calabozos y dragones, y hasta los nombres allí le indican lo que tiene que ver con el ocultismo y el mundo de los misterios, puede jugarse por largos periodos, por largos y extensos periodos, debido a su interminable variación que tiene y también a los personajes que con el tiempo conducen a versiones más avanzadas que las personas quieren entrar, quieren ir penetrando. El juego es supervisado independientemente de dónde se esté jugando, quién lo esté practicando. Escuche que esto muchas veces la persona no se percatan de ello. El juego es supervisado por un jugador experimentado llamado amo del calabozo. Y esto casi siempre es de una mente que está siendo manipulada por algún agente espiritista. Y entonces ese amo del calabozo, sus principales características son terminologías de hechicería que emplea, que en el juego se le llaman magia, pero es puramente hechicería. Entre las expresiones y opciones que le da a quienes lo juegan están lo siguiente: el canto del llamado oscuro. Número 2, la danza macabra. Número 3, el coro de la ira. Número 4, melodía de la locura. Número 5, canción de cuna para pesadillas. Escuche, ese tipo de cosas se promueven a través de esos juegos que muchas veces los padres lo compran a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, sin saber el contenido que contienen estos, porque no todos los videojuegos tienen el mismo contenido, pero los más atractivos, los más llamativos y los que se promueven desde que usted a veces enciende su computador, a veces ve que en el margen están siendo promocionados, a veces usted cree que son simplemente juegos o videos que hay que cerrar, publicidad que hay que cerrar, pero los que están en ese mundo o han tenido referencia de amigos para que lo jueguen, saben muy bien a qué se refiere esto, porque tiene un segmento poblacional al que va especialmente dirigido. Dentro de estos juegos también está otro conocido como Vampiro. Vampiros la Máscara. Vampiro la Máscara. Así se llama uno de ellos, uno de los más perniciosos y que ha sido el promotor de grandes homicidios aún dentro de la misma familia en los Estados Unidos, por ejemplo, para ponerle un caso. Este tipo de juego de los vampiros la Máscara promueve el comer sangre, como es parte de las prácticas hechiceras que vimos hace un momento en la Biblia y que se practica hasta el día de hoy, pero aquí lo hacen a través de videojuegos a una mente que posiblemente no va a ir directamente de un hechicero per se, pero que sí, si lo ve en forma de un juego, si lo ve que lo practican otros jóvenes y adolescentes a través de una filmación o a través del videojuego, lo va a querer practicar. Allí también se habla no solo del comer sangre, sino de telepatía, de proyección psíquica, también de posesión de otro, de poder poseer a otra persona, también lo que tiene que ver con la posesión de otros cuerpos y como una forma también de iniciación. Quiero llamar su atención a esa terminología cuyo origen está justamente en el mundo del espiritismo. Los iniciados y la iniciación y las prácticas que acompañan también la iniciación. Como parte de la iniciación de los que deciden ir más profundo luego de ver el juego, porque comienzan a percibir cosas extrañas cuando repiten parte de las frases de invocación, notan que ocurren cosas sobrenaturales, que ocurren situaciones paranormales y entonces algunos deciden iniciarse en eso, logran tener algunos encuentros donde el enemigo le atrae hacia su mundo. Y por ejemplo, en el estado de la Florida, hace algunos años, este juego del vampiro, la máscara, fue la causa del asesinato de uno de los padres del líder de una banda conocida como Los Vampiros, que se animó producto de lo que vieron en los juegos con todas las características, se vestían iguales, practicaban todo igual
Y parte de lo que ocurre en estos juegos es que si alguien fracasa en su intento de lo que está realizando, del nivel al que quiere alcanzar, producto de la ira que se enciende en él, y claro, hay una posesión demoníaca, entonces quiere ver sangre. Y por eso muchos incluso han llegado a asesinar a algunos de sus familiares cercanos. Este del que estamos hablando, que fue asesinado, que asesinó a su padre junto a su banda, fue Red Ferrell. Así se llama. Red Ferrell, de solo 17 años en el estado de la Florida, y luego fue condenado a la pena de muerte. Con solo 17 años, por lo que significó, fue tomado como un caso particular, como un caso único debido a la gravedad del caso, y no se tomó en cuenta prácticamente lo que tenía que ver con la edad para dictarle esa condena de muerte. Muchos, a raíz de practicar muchas de estas cosas, han logrado también ser poseídos de manera involuntaria. Ser poseídos de manera involuntaria, pero no todos de manera involuntaria, algunos lo hacen de manera voluntaria, porque parte de lo que se promueve en esos juegos es como que alguien que recibe ese tipo de posesión es invencible, es inmortal y puede enfrentar a cualquier cosa y a cualquier persona y desafiar aún siendo avaliado, aún siendo atacado. Lo mismo que ocurre con frecuencia con algunas series o algunas películas donde se promueve, por ejemplo, de manera muy discreta el uso y mal uso de drogas, donde alguien drogado de repente simula que tiene un gran poder más allá del que tiene una persona normal y logra desafiar y logra salirse con la suya. Con ese tipo de filmaciones le envían un mensaje al subconsciente, sobre todo de los jóvenes y adolescentes, de que su consumo, su uso, lo que le da es poder. Pues en algunas filmaciones hace lo mismo el enemigo, donde alguien que hace la invocación de un espíritu, como ocurría hace incluso varias décadas atrás, ya hace 3 y 4 décadas atrás, daban unos dibujos animados donde uno de los dibujos animados decía: antiguos espíritus del mal posean este cuerpo y conviértanlo en fulano el inmortal. Todas esas cosas que parecían juegos, parecían cosas de muchachos, pero eran invocaciones que lograron ser entonces la razón por la que muchos niños y jóvenes fueron poseídos. Solo los que trabajan en el mundo espiritual, las personas que trabajan en conocimiento de la verdad y que con frecuencia son buscadas para enfrentar situaciones de posesiones, saben cuán real es esto que le estamos diciendo y cuán desafiante. Muchos de los juegos son inofensivos, muchos de los juegos solo entretienen, pero muchos de los juegos que resultan ser más populares entre ese tipo de personas son justamente estos que promueven este tipo de posesiones, dentro de las cuales, repito, hay posesiones que son voluntarias, donde la persona misma hace la invocación de un espíritu, lo hace siguiendo la frase o la fórmula que se promueven en algunos de esos videojuegos, en algunas de esas series, en algunas de esas películas, en fin. Pero también hay un tipo de posesión que es súbita, de repente, y llega a la vida de una persona sin ser que la persona voluntariamente quiere en algún caso quiere pues tener ese tipo de posesión, pero le ha abierto alguna puerta a esa posesión demoníaca. Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Cuando hemos hecho referencia a películas, a series, a videos, juegos, a también dibujos animados, no estamos de ninguna manera satanizando todo lo que tiene que ver con eso. El contenido de todos los dibujos animados, de todas las películas, de todos los videojuegos no es el mismo, ni todo es pernicioso. Hay cosas que sencillamente son entretenimiento y hay algunos de ellos que incluso se utilizan de manera educacional, otros hasta son utilizados para representar escenas bíblicas y demás de manera sana. Así que no nos vayamos al extremo. Hay personas que cuando escuchan algo, a veces le posee, porque ya estamos hablando de posesión, le posee y le domina un espíritu de fanatismo que muchas veces logra hacer más daño que bien. Logra hacer más daño que bien porque hay personas que quieren desechar todo lo que tiene que ver con un área. Y eso es lo que quisiera el enemigo, que usted se fanatice. Porque el enemigo le da lo mismo, que usted se pierda como fanático, como un fariseo, que esté cegado de la luz de la verdad y que rechace lo más elemental
hasta que usted le dé lo mismo cualquier cosa y usted use de todo y le abra constantemente la puerta y la ventana de acceso al enemigo. Así que no podemos irnos a ningún tipo de extremo. Cristo mismo estaba centrado. Cristo está en el centro. Por eso, a través del profeta, el Señor dice desde la antigüedad que se pare en el camino y no vaya ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, le está diciendo, no se vaya a ningún extremo. Y entonces usted pregunte cuál es la buena senda, el buen camino, para que ande por él. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Sumamente importante. Algunas de estas posesiones que continuamente se ven entre las personas, algunas de ellas no solo afectan personas del mundo incrédulo. Algunas logran poseer a personas que se dicen ser cristianos. Personas que pueden estar militando en una determinada iglesia pueden verse poseídas por estos espíritus por diferentes razones. Una de ellas, cuando la persona tiene pecados ocultos. Recuerda lo que dice la Biblia en Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay personas que guardan pecados ocultos, inconfesos, y muchas veces están en la práctica, en el momento, llevando una vida paralela, mostrando a la iglesia que son creyentes, pero tienen algunas situaciones particulares guardadas. Y el enemigo ve esto como una posibilidad, como una oportunidad, y tiene permiso de accesar a la vida de esa persona. No todo el que está dominado por un mal espíritu cae al suelo, rodando, comienza a lanzar los bancos hacia arriba, hay que encadenarlo. No todo el mundo da la misma manifestación, pero hay personas débiles de voluntad y que logran ser poseídas en una forma particular, que logran ser dominadas cuando tienen algún tipo de situación que le abre alguna ventana al enemigo. Las prácticas de estas cosas que estamos diciendo, cuando a través de la televisión, a través de filmaciones esotéricas, espiritistas, de esas que tienen que ver con el mundo oculto, que tienen que ver con hechicería, esas todas las que se encierran en el marco de películas de terror, todas las que tienen que ver con películas como de Harry Potter y otras, todo el que ve ese tipo de filmación está abriendo ventanas y puertas para que esos espíritus que han sido aprisionados para el día del juicio logren liberación, logren tener a dónde ir y logren entrar a poseer la vida de una persona a través de videojuegos que tienen que ver con ese tipo de prácticas hechiceras como los que hemos mencionado. Han ocurrido escenas de posesión que han durado semanas. No solo días, semanas han durado y han tenido que emplearse a fondo personas, incluso que militan dentro de la fe, que practican la fe cristiana, pero que no sabían que algunos de sus hijos a veces estaban abriendo ese tipo de puerta, ese tipo de ventana al enemigo. Y eso se ha visto. Otra forma en que ha ocurrido, antes de pasar la próxima, otra forma en que ha ocurrido también este tipo de posesión forzada o repentina, es cuando la persona le da cabida. Escuche bien esta, cuando alguien que conoce la verdad le da cabida a alguien que practique el error de que realice algún tipo de ritual, algún tipo de intervención espiritual en su medio. ¿A qué me estoy refiriendo directamente? Le voy a poner un ejemplo. Uno de los casos que asistimos, y hace alrededor de unos 10 años atrás, este caso que asistimos, una muchacha, una adolescente, solo tenía unos 17 años todavía. Ella había sido criada en la fe, pero como ocurre con algunos adolescentes que no tienen cierta mano firme que les pueda guiar en ciertas cosas, estaba desentendida de los asuntos de la fe, aunque no se había ido abiertamente al mundo. Y de repente pues entró en amoríos con un jovencito que no era de su fe, pero que su madre practicaba otra religión o otra denominación dentro de la cristiandad. Una de esas denominaciones donde se practican cosas esotéricas y donde entran espíritus de verdad, solo que no es el espíritu que atribuyen ser. Por eso Primera de Juan dice en el capítulo 4, probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque hay muchos. Hay personas que sienten algo, un escalofrío o algo que recorre su espina dorsal, inmediatamente se entregan a ese poder. Y hay un espíritu, dice Efesios 2:2, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que hace cosas sobrenaturales. Pues de ese mundo protestante, del protestantismo apóstata, donde se brega con esos espíritus, aunque se lo atribuyen al Espíritu Santo, pero la Biblia indica realmente cuáles espíritus son. Cuando la jovencita pues en un momento estuvo enferma,
ella le ofreció a través del novio de esta chica ir a orar con ella. Y ella no lo consultó con su madre ni con su abuela, que ambas conocen la verdad, sino que sí que le dijo que fuera a orar. Y cuando ella entró a la habitación, esa señora a orar por ella, por esta jovencita, le puso la mano en la cabeza y comenzó en ese momento a sacudirle la cabeza y a hablar de otra manera, claramente poseída. Y cuando la jovencita, asustada porque sentía todo moviéndose a su alrededor, abrió los ojos, vio todo oscuro y como un remolino, y las puertas que se abrían y cerraban solas, y todo oscuro. Y ella entonces clamó, y en ese momento la persona dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero cuando terminó su oración, así que se fue. Pero a partir de ese instante, esa jovencita duró por lo menos unas 2 semanas sin poder dormir tranquila. Las puertas se abrían solas, las gavetas se salían solas del gavetero, las ventanas se... Todo eso, ¿por qué ocurrió? Porque ella le abrió una ventana. En su estado de ignorancia, de poco conocimiento, no se asesoró, no pidió permiso para permitirle a una persona que no practica la verdad de que fuera a tener una oración en su interior, sin saber qué era lo que portaba. Otros de repente, después de tener ciertas sesiones así de supuestas oraciones, con esas manifestaciones donde cambian la forma de hablar y donde otros espíritus le poseen, jamás han tenido paz hasta que han logrado encontrarse con la verdad. Y como dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esa es otra puerta, otra ventana. No cualquiera que quiera orar con usted significa eso una buena intención. Jesús dijo que por sus frutos lo conoceréis. Y puede haber alguna comunión entre la luz y las tinieblas. Si alguien no está en la verdad, sencillamente está en el error. No dude en ese sentido. Y cuando usted no quiera dar respuesta a usted mismo, pues consulte. Y entonces, bajo la consulta que usted haya hecho con la persona que le preside y que espiritualmente le aconseja, le amonesta, usted podrá decir que la persona le dijo directamente que no permita esto. Usted tiene que cuidarse espiritualmente porque hay inmundicia de carne y de espíritu. O sea, hay contaminación carnal y hay contaminación espiritual, y ese tipo de prácticas producen contaminación espiritual. No es casual. Otro aspecto importantísimo con relación a esto de lo que tiene que ver con el espiritismo moderno y con las manifestaciones es lo que tiene que ver con los amuletos, algunos tipos de estatuillas que con frecuencia se utilizan. Hay personas que de manera a veces muy sutil le regalan a alguien como si fuera de decoración una estatuilla. Le voy a poner un ejemplo, como de un santo niño de Atocha. Esa estatuilla que parece tan inocente. Y bajo entrar eso en su casa le posibilita ciertos tipos de manifestaciones que usted no se imagina en el orden espiritista. En el orden espiritista. Hay personas que le han regalado eso y no han tenido tranquilidad, no saben qué es lo que es, y cuando han consultado con alguien que le puede orientar, automáticamente desde que eliminan esto y limpian realmente su ambiente de eso, entonces recobran la paz que solo Cristo puede dar. Porque dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Uno de los mandamientos de la ley prohíbe lo que tiene que ver con la adoración y la posesión de este tipo de imágenes que parecen inofensivas. Pero no solo tiene que ver con ese tipo de amuletos, que decir también en lo que tiene que ver con lo que le llaman resguardos. Resguardos que a veces son ciertas tiras o ciertos hilos que se le amarran varios nudos, y cada uno de estos nudos, cuando es atado por el hechicero, ¿sabe lo que está colocando allí? Un espíritu de demonio. Un espíritu de demonio que él le dice que esos seres lo van a resguardar para que no le haga nada mal, para que los enemigos no puedan hacerle ningún daño. ¿Y quién no quiere ser protegido? Y bajo la superstición y esta práctica de hechicería, algunos dicen, sí, pues dígame dónde tengo que usarlo. Algunos lo usan en el área de la cadera, otros lo usan en las pulsas. Es frecuente usted ver personas en los medios de comunicación, atención para que vea esto, en los medios de comunicación usted notará algunos comunicadores, algunas personas del arte, algunas personas incluso de la política, usted la verá bien trajeada, impecable, y de repente usted le verá en una de sus muñecas muchas tiras, muchos hilos de diferentes colores. Dice, ¿y eso qué es?
Esos son en los mismos tipos de resguardo, solo que ahora han ido donde alguien que no solo se define como hechicero, como brujo, sino un clarividente, un maestro espiritual, o un coaching espiritual que le promueve una exaltación del super yo, que le dará una bendición especial tener esto, que eso le traerá suerte. Y usted ve, fíjese en eso que le estoy diciendo, dice, pero y todo eso colgando y todo eso siglo, como que eso desentona de repente con el traje de la persona y todo lo demás, porque no importa el nivel. Las prácticas espiritistas están en todos los niveles. Y hay personas, ya que estamos hablando de los medios de comunicación masiva y tocamos del hecho de algunos comunicadores, algunos del arte, algunos artistas y todo lo demás, hay personas que han abandonado su trabajo en los medios de comunicación para dedicarse solo a esas prácticas. Estamos hablando incluso de comunicadores internacionales que han dejado esa práctica. Usted puede verlo. Vea la señal de la que le estoy hablando para que usted note hasta dónde la persona puede penetrar en ese mundo, porque el enemigo, cuando alguien comienza a transitar las redes de la nueva era, nunca estará conforme hasta que destruya a la persona. Le va cediendo terreno y supuestamente le va otorgando más poder y dándole más facilidad y abriéndole más puertas, más energía. Va ahuyentando de él, le dicen el karma, le van ahuyentando, le dice, y de repente va llegando al estado nirvana, como le llaman, un estado de existencia superior. De paso, eso es lo que se promueve a través de la meditación trascendental yoga, llegar al estado nirvana, ese ser interior superior, ese Dios interior que todos tienen, que define ese tipo de filosofía oriental. Así que esas prácticas que muchos quieren presentarla como si fuera un deporte de relajación, de simple meditación inocente, tiene eso en su esencia. Por eso note, si usted ha logrado ir a alguno de esos lugares, si ha cedido quizá o por ignorancia, usted fue a alguno de esos lugares, mire cómo son esos centros. Mira el misticismo que le rodea, mire la cantidad de imágenes que ponen, en qué posición la ponen, los tipos de signos y señales a todos los cuales le atribuyen algún tipo de poder. Y no solo eso, los que han penetrado más en ese mundo saben que allí se logran ciertos tipos de levitación, donde la persona flota literalmente y donde la persona puede manejar con telequinesia objetos a distancia y hasta hacer daño a otra persona. Todo ese tipo de prácticas. Y a propósito, hay personas que también pues nos han hecho algunas preguntas que queremos tocar, ir detallando en esta parte. El uso de parches, preguntan algunos. Dice, el uso de parches para bajar de peso. ¿Existen parches realmente? Para eso tiene espiritismo. Esto es parte de la conocida como medicina alternativa que debemos encerrar entre comillas. Pregunta, bueno, ¿realmente existen parches que tienen una actuación terapéutica? Hay parches, por ejemplo, de nitroglicerina. Son parches transdérmicos, o sea, tienen alguna sustancia que logran expandir a través de la piel. Sabe que nosotros ese medio de acceso al cuerpo, lo que tiene que ver con el área cutánea, el área de nuestra piel, tiene realmente acceso a todo el organismo. Y hay algunos parches que contienen sustancias que realmente actúan, tienen una explicación. Ahora, cuando de repente le ponen uno y le dicen, bueno, con ese parche hay un magnetismo que te va a producir tal cosa, hay algo que va a traerle energía, pues ya en ese caso usted sí está mirando que la práctica es esotérica, tiene que ver más con superstición y también con hechicería. Pero hay otros parches como lo que estamos hablando, parches transdérmicos, que a través de la piel pues transmiten algún tipo de sustancia para provocar algún tipo de reacción positiva. Esos son terapéuticos, son aceptables. También alguien pregunta si quemar los papelitos de la oración, como hacen algunos lugares, pues si eso es una práctica espiritista. Lo que decía hace un ratito, de que hay personas que se van al extremo cuando aprenden algo, esta es una de ellas. Hay personas que han querido satanizar la práctica de quemar las oraciones, quemar los papelitos al finalizar una semana de oración, un retiro. Y claro, hay gente que ha llevado esto al extremo. Primero explico de dónde la práctica. En la antigüedad, en el santuario, estaba el altar del incienso, donde allí se quemaba continuamente el incienso para que ascendiera como las oraciones y se uniera con los méritos que hacían posible que las oraciones llegaran hasta el Señor. Y así las oraciones llegaban como lo grato ante el Señor.
Producto de eso, como un símbolo de eso, es que algunas personas pues queman las oraciones como un símbolo de que también asciendan delante del Señor. Sencillo como eso, no tiene nada que ver con el espiritismo, pero en los últimos años hay algunos que han querido ir un poco más allá y como parecerse más a la práctica han estado incluyéndole incienso, y algunas de estas personas entonces se han preguntado si ya nos están yendo realmente muy lejos. En la Biblia, sobre el incienso, de usarlo fuera del templo, como era el uso que se le daba, usarlo fuera de ahí, sí se prohíben las escrituras. En el Pentateuco usted va a encontrar una prohibición de ello, y por eso usted va a encontrar que hay grupos religiosos que en ciertas épocas del año, sobre todo fin de año, inicio de nuevo año, supuestamente para alejar más los espíritus, comienzan a quemar incienso, y usted encuentra que se venden incluso hasta en las esquinas, en los semáforos para esa época del año, incensarios. Y esa práctica en uso común la Biblia la prohíbe, porque eso solo debía ser usado en el santuario. Ahora, lo que tiene que ver con el símbolo que utilizamos hoy en quemar las oraciones, simplemente las oraciones, eso no tiene nada que ver con el espiritismo. Nada que ver. Hay gente que a todo le quiere poner algún tipo de señalamiento. ¿Sabe para qué? Para provocar división. Porque como unos no le verán nada malo porque no tiene nada malo, y otros con su mente ya predispuesta no querrán hacerlo, eso causa división. ¿Quién está detrás de eso? El diablo, el enemigo, que es el que utiliza toda mente que a veces pues se presta para eso. Algunos también incluso están en contra y consideran que es espiritismo cuando se va a hacer una oración, hacerla en círculo. Eso no tiene absolutamente nada que ver, nada con lo malo. ¿Qué usted va a hacer cuando usted se toma de la mano, por ejemplo, en círculo? Usted va a hacer una invocación de espíritu. Si usted va a hacer una invocación de espíritu, entonces sí, usted está practicando espiritismo. Si usted está con los hermanos, como dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si los hermanos se toman de la mano para pedir a Dios, para orar a Dios, unidos, ¿qué dice la Biblia? En Mateo 18, 19, que cuando por lo menos dos, imagínense donde hay un grupo, pero que cuando por lo menos dos se ponen de acuerdo aquí acerca de cualquier petición, y eso es lo que están allí mostrando cuando están de acuerdo en una misma petición, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 18, 19, hablando el Señor Jesús. Así que esto no tiene que ver nada con el espiritismo, pero sí el uso del incienso, ya hemos dicho en este sentido de quemarlo, porque está prohibido por la Biblia. Otra pregunta que formula alguien dice, ¿qué hacer si se sabe que hay algo enterrado bajo mi casa o bajo el negocio que tienen en mi familia, que hay algo enterrado? Si yo sé que está allí, incluso está señalado donde está enterrado, ¿qué debo hacer? Tengo miedo hasta acercarme ahí, de tocar eso. Si usted es una persona que conoce la verdad, si es una persona que ya entregó su vida a Cristo y usted tiene la posibilidad de desenterrar eso de allí, usted lo hace. Si tiene que buscar ayuda, pedirle a un grupo de hermanos, al pastor, a los ancianos, a cualquiera, pedirle que vaya y le acompañe para que cantando y orando ustedes se entierren y eliminen, lo mejor que pueden hacerse, deshacerse de todo lo que el enemigo sienta que es propiedad de él. Y por eso el enemigo no va a salir de ahí, los malos espíritus no van a salir y van a crear situaciones. Eso hay que eliminarlo de ese lugar. Ahora, si es que en la familia hay alguien que practica eso y él fue que trajo eso y él es el dueño de eso, usted bien haría con trabajar espiritualmente con esa persona para que la persona sea convencida por el Espíritu Santo, que es el que convence de que debe sacar eso de allí. Y luego procura la ayuda para que eliminen el asunto de allí. Pero no entrar en controversia con esa persona que practica eso, si es un miembro de la familia, sin el aval de esa persona, sin el permiso de esa persona, usted hacer tal o cual cosa. A menos que usted pueda, en ausencia de esa persona, con la ayuda requerida que le he mencionado, sacar eso que esté enterrado, eliminarlo y sellar de nuevo como que todo está ahí. La persona no sabe, pero ya usted sabe que Satanás no tiene nada que buscar allí. Usted pudiera también hacerlo. Así que para más información en ese sentido y más consejos, escríbanos directamente que vamos a ayudarle para que salga de eso que esté enterrado allí en el nombre del Señor. Alguien pregunta también sobre los azabaches. Bueno, con los azabaches y con las tiras de diferentes colores que le atan a veces a los niños al nacer, supuestamente para protegerlos, esa es una práctica supersticiosa, esotérica, tiene que ver con hechicería. Eso no da ningún tipo de protección. Imagínense un puñito cerrado de color negro. ¿Qué poder tiene eso para realmente? Es una idea supersticiosa, porque les recuerde que la superstición
es atribuir un poder a algo o a alguien que no lo tiene. Así que eso realmente es parte de eso, pero cuando una persona lo practica, si conoce la verdad, está dándole permiso al enemigo de que sea el que actúe sobre esa vida. Así que no tenga nada que ver con eso. Por eso la Biblia habla de que nadie haga pasar a sus hijos por ninguna de esas cosas. La Biblia prohíbe, porque los niños no saben nada. Pero a veces los padres en sus creencias esotéricas, espiritistas, hechiceras o supersticiosas le hacen pasar con esas cosas y le hacen mucho daño. Daño que a veces es irreversible. Muy importante en ese sentido. Otros preguntan con relación a las cabañuelas, si las cabañuelas tienen que ver con espiritismo. Las cabañuelas, para ilustrar posiblemente a los que no han oído el término porque son ya de esta generación, ocurre una idea supersticiosa de creer que en enero los primeros 12 días son iguales que los primeros 12 meses. Y que si el primer día hubo lluvia, eso significa que el primer mes habrá lluvia. Si el octavo mes, el octavo día de enero hubo sol radiante, significa que agosto va a ser un sol radiante. Y así por el estilo. O sea, esos son, luego a partir de allí, entonces van con mediodía hasta el día 18, mediodía para cada mes. Y de esa manera van haciendo una reducción de lo que le llaman cabañuela. Esa es una idea supersticiosa. No directamente espiritista, pero es superstición. Y como vimos el día que hablamos sobre las supersticiones y cábala, eso también le abre alguna puerta al enemigo de actuar para que la persona crea que realmente eso tiene algún tipo de poder. Otra pregunta que algunos hacen con relación a los juegos de internet de adivinación. Dice que hay unos juegos en internet donde la mujer embarazada, por ejemplo, puede consultar qué va a hacer de su hijo, si será hembra. Todo eso es espiritismo puro, todo ese tipo de práctica. Hay otra práctica también espiritista. Hay otras prácticas que son espiritistas, por ejemplo, de ponerle sobre el vientre a la mujer una cuchara y un cubierto. Una práctica espiritista, y dependiendo de cuál de los dos, hacia dónde se mueve uno de los dos, será hembra o será varón, como una forma de diagnosticar. Eso también es espiritismo, eso es hechicería también, ese tipo de práctica, sumamente importante. Esto no tiene que ver lo que tiene que ver con la sonografía, con fotografías que a veces pueden tener del papá, de uno de los, porque ya eso es en el aspecto genético y eso no tiene que ver básicamente, pero hay otras prácticas como la que estamos mencionando que sí son de orden espiritista. También en lo que tiene que ver con, alguien me dice que alguien lo amenazó, dice que una hermana mayor le amenazó de venderla al diablo, que qué puede hacer y que si tiene poder para hacer eso. Realmente, cuando una persona de la familia está en esas prácticas esotéricas, espiritistas, en ese mundo del satanismo, independientemente de cómo le llame, todo su entorno puede ser afectado. No sobre tu vida para vendérsela al enemigo si tú le perteneces al Señor. Ahora, si tú eres una persona que tu vida no se ha entregado a Cristo, no debes esperar un día más sin entregar tu vida a Cristo, porque tú estás a expensas de los golpes del enemigo con una persona que está a ese nivel de hacer ese tipo de negociaciones con el diablo. Si tú estás fuera de la zona de seguridad, ven a Cristo si tú estás en esa situación y Cristo defenderá tu caso. Dice el profeta que vendrá el enemigo como río, arrullando, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios es más poderoso y el enemigo no podrá ni siquiera tocarte, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sumamente importante. También alguien pregunta con relación a lo que tiene que ver con la estimulación cerebral. Esta práctica mayormente se utiliza con ciertos niños y preadolescentes. Estimulación craneal en ciertos centros donde se trabaja especialmente con ciertos neurotransmisores, donde se trata de provocar situaciones que produzcan una catarsis. Si eso se produce con elementos naturales, con terapias normales, no tiene absolutamente nada que ver con espiritismo. Pero si la catarsis o cualquier otro tipo de situación se la tratan de provocar con hipnotismo o regresión, en ese caso sí tiene que ver con espiritismo. Todo lo que utilice el hipnotismo y la regresión en cualquiera de esas prácticas que le llaman terapéutica o de estimulación cerebral, neurocentral, cualquiera de esas cosas, entonces sí es espiritismo.
salvo el caso, repito, donde lo que utilicen sean elementos como ciertos elementos conductuales, ciertas estimulaciones que ya tienen que ver más propiamente con terapias normales. En ese caso sí, pues deben practicarse y sirven de estimulación temprana, y muchas veces cuando hay condiciones patológicas especiales tienen muchos resultados. Pero nunca sometas a ninguna persona de tu entorno, ni te sometas tú a lo que tiene que ver con regresiones y con hipnotismo, porque en ese momento dice la inspiración que ambas mentes están bajo el control del diablo, el que hipnotiza y el que está siendo hipnotizado. Así que por la gracia de Dios hemos recibido luz en todo lo que tiene que ver con el espiritismo moderno para no caer en semejantes prácticas. Si todavía te quedan algunas inquietudes, algunas preguntas, recuerda que puedes escribirnos, puedes contactarnos directamente a través del WhatsApp personal, y también a través de la red puedes escribirnos allí mismo por cualquiera de los medios que ya tienes a mano, para que no quedes con inquietudes sin respuesta, para que ni siquiera por curiosidad o por desconocimiento puedas transitar la senda extraviada donde Satanás crea algún tipo de hechizo para dominar las mentes. Que Dios te bendiga y te pueda dar liberación de cualquiera de estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, en esta hora nuestra gratitud por permitirnos estudiar tu palabra, por reprender al enemigo de nuestro lado, por dar liberación a tantas personas que con la luz que reciben en esta hora toman decisiones de liberar a su familia, de liberarse ellos, de impedir que el enemigo tenga acceso a su casa, a su familia, a la empresa, al negocio, a su entorno. Gracias, Señor, porque tu luz es maravillosa. Te damos gracias por recibir también cada gratitud que te ofrecen las personas que han sido recuperadas en su situación de salud, aquellos que también le has dado un año más de vida durante este día, durante esta semana. Te agradecemos también por darle un año más de vida a nuestra hermana Lizelot Canahuate. Gracias también por cuidar la salud de la familia Sánchez Canahuate. Te presentamos cada pedido, cada oración, cada intercesión por cada persona particular que tú le conoces. Y rogamos, Señor, también que a los amigos y hermanos que se han conectado y que tienen algún pedido especial, ya sea de liberación, ya sea de sanidad, de sus negocios, de sus proyectos, de su familia, su matrimonio, sus hijos, sus padres, que tú le puedas responder en esta hora de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.